Los amigos, que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más al programa Agua de Vida para el Alma. Hoy día lunes, que el Señor te bendiga grandemente. Es para mí motivo de mucha alegría, de mucho gozo poder compartir con ustedes esto. Y antes de iniciar nuestro estudio de esta tarde, les invito a que por favor me acompañen para tener una oración al Señor. Oremos. Bondadoso y eterno Padre de amor, que tu morada es en lo alto y sublime de los cielos. Gracias te damos, Señor, una vez más por este bello día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos encomendar, Señor, todas nuestras tareas, nuestras cargas, nuestras congojas y pesares en ti, Señor. Queremos que por favor tú las alivianes y nos ayudes a seguir también caminando por el camino estrecho hasta un día estar contigo en la patria celestial. Bendice nuestro estudio de esta hora y que pueda ser de bendición, pues te lo pedimos todo, no porque nosotros hay méritos, sino los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se están sintonizando nuestra programación y nuestro estudio de esta tarde de Agua de Vida para el Alma. Como ustedes saben, hoy es día lunes, hoy es un día que tratamos con respecto a un personaje de la Biblia. Hemos estado analizando el libro de Primera de Samuel, donde ya hemos hablado de varios elementos muy interesantes. Y en lo último que habíamos quedado, la última historia que habíamos visto específicamente, fue con respecto al capítulo 4 de Primera de Samuel. En Primera de Samuel capítulo 4 vemos la guerra que tuvieron los filisteos con los israelitas y cómo los israelitas pensaron de que el arca, la cual representaba el poder, la presencia de Dios, había sido llevada, dice, al campamento israelita producto de esta batalla, porque en la primera vez habían sido derrotados los israelitas. En la segunda vez ellos llevaron el arca esperando que Dios, estando en medio de ellos, hiciera un milagro y los salvara de sus enemigos. El versículo nos relata cómo dice que cuando el arca llegó al campamento, dice que la tierra tembló por el estruendo, por los gritos, por la alegría que había dentro del pueblo. Ahora sí Dios está con nosotros, vamos a destruir a nuestros enemigos y ahora sí vamos a ganar. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. La palabra de Dios nos explica cómo en esta batalla los filisteos lograron derrotar a todo el pueblo de Israel e incluso mataron a los dos hijos de Elí, cumpliéndose lo que Dios había hablado a Elí. Mataron a Ovni y Fines. Y también se nos habla cómo se llevaron el arca del pacto, se la llevaron a tierra filistea. Automáticamente lo que sucede es que un mensajero dice que salió eh, llevando la noticia de lo que había sucedido en la batalla y llegó hasta donde se encontraba Elí y habló con respecto a lo que había sucedido en la guerra, habló con respecto a la muerte de los hijos de Elí y después mencionó el arca. Y el versículo lo que nos dice es que Elí, cuando escuchó esto, dice que se fue para atrás y se desnucó, producto de su peso. Y de esa manera murió también Elí, de una forma muy triste, de una forma no la mejor manera. Y así se cumplieron todas las palabras que Dios había dicho con respecto a Elí, con respecto a sus hijos, y más adelante también se va a ir cumpliendo la profecía con respecto a sus descendientes. La palabra de Dios nos dice que Elí juzgó 40 años a Israel. Y también se nos menciona otro personaje muy interesante que tiene que ver con la nuera, en este caso de Elí, o sea, la mujer de Fines, uno de los hijos de Elí, que dice que ella estaba embarazada y en el momento en el que se da esta noticia, ella da a luz y dice que le puso por nombre a su niño Icabod. Icabod dice que significaba traspasada de la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro
y de su marido. Qué triste, porque no era ese el objetivo, no era esa la voluntad de Dios. Dios no quería que el pueblo de Israel estuviera en sufrimiento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le había hecho promesas al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, y le había dicho de que no le iba a mandar enfermedades como las que había mandado a Egipto, que iba a hacerlo un pueblo sabio, un pueblo entendido, que iba a ser la cabeza, perdón, la cabeza de todas las naciones, y que además de esto ellos iban a alcanzar a todos los pueblos que estaban a su alrededor, los iban a vencer, los iban a subyugar y los iban a echar de la tierra. Y Dios quería que Israel se convirtiera en esa luz que iba a inundar o que iba a llenar a todos los demás pueblos. Lamentablemente el pueblo de Israel toma otro camino, en los jueces queda muy palpable cómo el pueblo, en lugar de expulsar a las naciones paganas, en lugar de consagrarse directamente a Dios, por el contrario, se corrompieron con los moradores, no los pudieron echar, no los pudieron vencer, hicieron alianzas, se mezclaron, y producto de todo eso también se da la situación de Elí, como Elí no logró encauzar o encaminar por el camino correcto a sus hijos, como estos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y al final Dios los tuvo que quitar del sacerdocio. Y luego viene este descendiente de Fines, el cual le toca llevar un nombre que representaba todo el mal, todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Traspasada ha sido la gloria del pueblo de Israel, y por eso le colocan el nombre de Icabod. Ovni y Fines fueron el camino que al final llegó hasta Icabod, hasta que sea traspasada la gloria. Fue traspasada la gloria del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces tomamos el mismo camino, la misma ruta de Ovni y de Fines, que nos va a llevar hacia el destino que es Icabod, ser traspasada, pero ya no la gloria específicamente de Dios, sino nuestra propia gloria, nuestro propio orgullo, nuestro propio ego, porque el camino, el camino de aquel que no sirve a Dios es el camino de la vergüenza, es el camino de la deshonra, es el camino de la perdición. Y el Señor Jesús lo especificaba de la siguiente manera. Cuando él hacía las parábolas y, por ejemplo, en la del vestido, dice que encontró un hombre que no estaba vestido de gala y lo tuvieron que echar del lugar a la oscuridad, y se nos dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el destino de todo aquel que ha escuchado, de todo aquel que en algún momento ha tenido la luz y la ha abandonado, de todo aquel que pospone o posterga el entregarle su corazón a Dios. Y es que hay muchas personas que dicen, primero voy a arreglarme, primero voy a cambiar todo lo malo para consagrarme. Y es que están esperando que suceda algo, no sé, tal vez alguna persona estará esperando que llegue una pareja, tal vez una persona está esperando que su hija se convierta, que su hijo se convierta, que su familia se convierta, etcétera. Tantas excusas que le ponemos al Señor para hacer lo que Él le agrada. Y mucha atención en esto, porque a veces esos son los que están del lado de afuera, pero a veces los que estamos del lado de adentro también muchas veces jugamos con cosas que no deberíamos de jugar, así como lo hacía Ovni y Fines. Recordemos que el pecado de ellos dice que se hacía a la vista de todo el pueblo. Ellos jugaban con las cosas santas, jugaban con Dios, y entonces por eso Dios determinó exterminarlos. Este es el final de esta historia, pero la historia continúa, y esta continuación la encontramos en el capítulo 5, que es el que quiero enfatizar
en esta tarde, y es con respecto a la toma del arca, porque los filisteos tomaron el arca, derrotaron al pueblo de Israel, sucedieron todos los eventos que ya mencioné, y dice de que los filisteos llevaron el arca de Ebenezer a Asdod. Asdod es la ciudad donde ellos llevaron el arca. Y dice que los filisteos tomaron el arca de Dios y la pusieron como un trofeo, como, sí, era el trofeo, era el tesoro más importante de Israel que tanto los israelitas habían gritado y aclamado. Y dice que tomaron esto y lo pusieron en el templo al lado de Dagón. Dagón era el dios principal de los filisteos. En el versículo 3 dice, y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Recordemos que el colocar el arca dentro del templo de Dagón demostraba que el poder de Dagón era superior al poder de los israelitas. Este era la ofrenda que se le estaba dando a este Dios. Sin embargo, a la mañana siguiente dice que llegaron y lo que encontraron dice que fue a Dagón postrado, haciéndole reverencia al arca. Ellos dicen, bueno, no ha pasado nada, vamos a acomodar nuevamente a Dagón a su lugar, tal vez se cayó, tal vez no sé qué le sucedió, es extraño esto, pero mañana todo va a estar bien. En el versículo 4 dice, y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado Dagón el tronco solamente. Ya esto sí no es normal. Primero habían encontrado a Dagón postrado, pero ahora lo encontraron, dice que decapitado y sin sus brazos. Y el versículo 5 dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Vean qué interesante, porque el pueblo de Israel había llevado el arca a la batalla porque querían que Dios los liberara, que Dios obrara un milagro. Dios no obró ningún milagro. Los filisteos se llevan el arca y Dios empieza a demostrarle al pueblo filisteo que lo que ellos creían que era un botín de guerra, que lo que creían que era sin importancia y que incluso tal vez ellos habían dicho Dagón es más poderoso que el Dios de los israelitas, Dios está demostrando no fue así. El pueblo de Israel se había apartado y por eso Dios no obra un milagro. Pero aquí en este pueblo filisteo empieza a obrar milagros. Empezó primero con Dagón y después empezó, dice que con estos tumores. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ver en vivo y en directo, por así decirlo, un tumor. Pero es una cosa espantosa de ver y no solo eso, tiene mal olor, o sea, se ve mal, huele mal, y provoca mucho dolor. Y continúa diciendo, y vinieron los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca del Dios de Israel a Gad, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Ahora están en un predicamento y dicen, bueno, posiblemente es en esta ciudad donde está el problema, no creemos que sea específicamente el arca, aunque ya sus moradores habían dicho, no, es el arca ha traído todo este problema. Entonces los príncipes decidieron enviarla a otro lado. Y dice que cuando la enviaron a Gad,
volvió a suceder lo mismo que estaba sucediendo en Asdod, en la ciudad de Gat. Y dice que ellos se volvieron a reunir y dijeron, ¿ahora qué hacemos? Ya no solo era en esta ciudad, sino que es en esta otra. Entonces el versículo 10 dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro. El Señor, durante el tiempo que el arca estuvo en el pueblo filisteo, ellos pudieron ver la mano de Dios obrando en su medio. Entendieron que el poder de ese Dios que adoraba el pueblo de Israel era diferente a los que ellos adoraban. El Señor dice que los castigó con tumores y los castigó con enfermedades y demostró durante ese tiempo que no podían tener al Dios de Israel o compararlo o incluso minimizarlo con respecto a los dioses que ellos adoraban. La historia es muy interesante, la historia es muy bonita, porque al final ellos decidieron devolver el arca de Dios. Ellos decidieron que no querían quedarse con el arca. Analicémoslo hoy en día. ¿Quieres quedarte con la verdad para que esa ilumine tu corazón, para que ella ilumine tu sendero y sepas por dónde ir? ¿O vas a hacer lo mismo que los habitantes de Ecrón, que levantaron su voz y dijeron, nos ha traído el arca para matarnos? Dios ha venido a mi vida para matarme. Hay personas que lo sienten así. Hay muchas personas que han conocido de la verdad y dicen, es que ustedes son muy estrictos, es que ustedes se comportan de una forma como que si fueran perfectos y prefieren antes que cambiar, desechar esa luz. ¿Cuántas personas han desechado el mensaje de Dios en sus vidas? ¿Cuántas personas desechan la santa ley de Dios? Prefieren seguir adorando a Dagón. Prefieren seguir adorando a Mamón. Prefieren seguir adorando a Satanás antes que transformarse, antes que convertirse, cuando ellos bien saben que estos dioses no tienen el poder del Dios del cielo. ¿A quién quieres seguir adorando? ¿A quién quieres seguir sirviendo? ¿Del lado de quién vas a estar? Dios envió el arca a la tierra de los filisteos para iluminar a los filisteos, hacer lo que los israelitas no habían podido hacer, demostrar el verdadero poder del Dios del cielo. Pero los filisteos decidieron deshacerse de esa luz, deshacerse de Dios y prefirieron seguir en sus pecados. Hoy esta luz está llegando a tu puerta. Hoy esta luz está llegando a tu corazón, pero no lo puedes comparar ni poner al nivel de tus mismos dioses. Al contrario, debes deshacerte de tus otros dioses y seguir fielmente a Dios. O puedes hacer lo mismo que hizo el pueblo filisteo, devolver esa luz. Pero tienes que saber que en el momento en el que tú regresas esa luz ya no volverá a ti y has sellado de esta manera tu perdición eterna. Quiera el Señor que puedas conservar esa luz, que puedas entregarle tu vida a Dios y Él está dispuesto a perdonarte y amarte
y a darte un día el galardón, la vida eterna y estar en la patria celestial. Que el Señor te bendiga en esta tarde, en mi deseo y oración. Amén. Quiero saludar a mis hermanos que se han conectado, a Noris Pineda, que está con nosotros, a Silvia Carvajal, que el Señor te bendiga, a Miriam Tapieiro, a mi hermano Oscar Archila desde San Miguel, que el Señor te bendiga, y a todos mis hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros y no olviden compartir esto con sus amigos y contactos. Para finalizar, vamos a tener una oración al Señor. Oremos. Bondadoso y eterno Padre de amor, que tu morada es en lo alto y sublime de los cielos, santo y glorificado sea, Señor, tu nombre desde ahora y para siempre. Te quiero dar las gracias, bendito Señor, por el día que hasta aquí nos ha regalado, por esta hermosa tarde también. Nos queremos encomendar en tus brazos de amor, que por favor, Señor, bendigas a todos tus hijos alrededor del mundo, aquellas personas, Señor, que están recibiendo esta luz. Ayúdales, Padre, para que la puedan aceptar, la puedan abrazar, que no tengan miedo, Señor, de acercarse a ti, sino que puedan amarte y puedan entregar sus vidas. Hoy, Señor, también vengo a ti pidiéndote por cada uno de mis hermanos que están enfermos, por mi hermana Carmen Bermúdez, Señor, la ponemos en tus manos de amor, por la madre del pastor Idel, que está enferma, la ponemos en tus manos de amor. También te pido, Señor, por la salud del hermano Anselmo y por cuantos otros, Señor, que en estos momentos no preciso sus nombres o que no los conozco, están pasando momentos difíciles, Señor, los ponemos en tus manos de amor. Bendícenos a nosotros, Señor, y que en esta tarde podamos gozar de tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha estado en este estudio, que también tú les bendigas, a Nori, Señor, a Miriam, a mi hermano Oscar, y así, Señor, a cada uno como si te los mencionase por nombre, que tu bendición les alcance. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, y quédate con nosotros, pues te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos mis amigos, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Y les estamos invitando a ustedes a un estudio más de agua de vida para el alma. Hoy a las 8 de la noche, hora Costa Rica, vamos a estar tocando unos temas muy interesantes de los reformadores. Así que están todos cordialmente invitados. Que el Señor te bendiga en esta tarde, es mi deseo. Amén.